Muy buenos días, mis estimados participantes, amigos, colegas que iniciaron hace poco pues en este proyecto de la maestría de Derecho Procesal Penal y que hoy junto conmigo comienzan a transitar estos últimos pasos de lo que es la escolaridad de este programa de maestría. Precisamente vamos a culminar con el seminario de investigación metodológica o el seminario de metodología o la metodología, como ustedes quieran realmente definirlo. No tengo, digamos, patrones al respecto. Antes de comenzar, quisiera, digamos, puntualizar en algunos aspectos. El primer aspecto es esa forma en que se ha satanizado la metodología. La metodología en sí es algo necesario en todos los aspectos de nuestras vidas. Los que nos gusta la cocina, los que nos gusta bailar, los que nos gusta hacer cualquier cantidad de cosas que están dentro de nuestra cotidianidad, requieren de diferentes, distintas metodologías, formas, maneras de cómo hacerlas. ¿Ok? Nosotros los abogados, por naturaleza, somos metodólogos o somos, digamos, personas expertas en metodología eh, para poder, digamos, llevar a cabo nuestros procesos y procedimientos, tanto judiciales como extrajudiciales, cuando escribimos o cuando redactamos un libelo, cuando vamos a un proceso, todo requiere de una metodología. Y la metodología es una estructura lógica, un orden lógico y por supuesto una narrativa que tenga como eh, finalidad convencer a nuestros oyentes, a las personas que nos van a leer, que nos van a escuchar, este, y eso aplica en todos los aspectos. Nosotros como abogados, cuando vamos a un proceso, vamos a un juicio, tenemos como misión ganar, pero para poder ganar tenemos que convencer. Y para poder convencer, pues tenemos que llevar una serie de pasos estructuralmente organizados, estructuralmente y lógicamente llevados. Eso es metodología. Sucede que algunos colegas a nivel universal, pues han creado este síndrome del TMT en muchos participantes. El TMT es todo menos tesis, porque pareciera que ya inclusive es como especie de una patología que cuando hablamos de tesis ya nos enfermamos, nos ponemos de mal humor, inclusive llegamos a juzgar al profesor o a la persona que está facilitando, nos parece una persona tediosa, fastidiosa, de todos los calificativos que podamos eh, otorgarle. Pero sin embargo, quiero decirle que la metodología es un camino que nos conduce a todos los sitios donde nosotros en la vida querramos llegar, no solamente en los estudios, sino en nuestra profesión, en nuestro aspecto personal, en nuestros aspectos familiares, de pareja, en todo. Siempre vamos a encontrar y vamos a necesitar de métodos, de formas, maneras para poder obtener resultados. Pero en esta oportunidad vamos a hablar un poco de esa metodología académica que requerimos para poder culminar con éxito nuestro programa de maestría y poder entrar en la fase siguiente, que es la presentación de nuestra tesis. Quiero hacer un pequeño inciso aquí en esta parte para comentarles que ustedes para poder presentar la tesis tienen que tener un proyecto aprobado. Este proyecto lo van a aprobar conmigo para poder después, el proyecto que se apruebe es el que ustedes van a presentar como tesis. Es decir, inician ustedes hoy el camino metodológico y académico que los va a llevar a la aprobación, a la discusión y a la defensa de su tesis. Fíjense que invertí los factores. Primero hablé de aprobación porque tenemos que hablar en términos positivos. ¿Ok? ¿Y qué es una tesis? En este caso vamos a hablar de un trabajo de grado porque ustedes están haciendo una maestría. ¿Qué es un trabajo de grado? Es simplemente y sencillamente una producción teórica que usted
va a crear, va a redactar, va a construir siguiendo unos pasos que le van a dar rigor científico y, por supuesto, credibilidad ante el lector, que es el que usted necesita convencer. Por tanto, ahí no va a haber nada más que lo que usted investigue y lo que usted indague. El resto es parte de un método, parte, digamos, de esa estructura lógica y estructura, digamos, eh, formal que se le debe dar a los estudios. No podemos, digamos, presentar un estudio diciendo estos son los resultados, no importa cómo se llegó, pero esto no. Todo tiene que tener un rigor científico para que sea creíble y para que además su nombre como investigador sirva de apoyo, sustento y referencia empírica y, por qué no decirlo más adelante, teórica a otras investigaciones. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de este material que nos ocupa y que tiene que ver con el seminario de metodología que se ha diseñado para la maestría en Derecho Procesal Penal. En primer lugar, hablemos un poco de los paradigmas y los métodos de investigación. Vamos a comenzar por hablar un poco de lo que es el paradigma cuantitativo. Y aquí nos vamos a basar en dos conceptos o en dos posturas, una de Herrera Rodríguez y otra de Hernández y sus colaboradores. Nos dice Herrera Rodríguez que el paradigma positivista, también llamado cuantitativo, fíjense bien, positivista, es decir, no admito márgenes de errores, todo tiene que ser perfecto y conclusivo. También llamado cuantitativo, empírico analítico o racionalista. Eh, Busca, según Herrera, explicar, predecir, fíjense bien, explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y leyes para regular los fenómenos, identificar causas reales, fíjense bien, causas reales, temporalmente precedentes o simultáneas. Por su parte, Hernández y sus colaboradores dice que el enfoque cuantitativo, escúchese bien, utiliza la recolección y el análisis. No olviden ese, esa palabra, análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas. Confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Si nosotros hacemos una suma lógica de, de estas dos posturas de Herrera y Rodríguez, ya podemos tener una claridad meridiana de lo que es, digamos, o lo que puede ser ese paradigma de investigación cuantitativo, que como su nombre lo dice, procura para poder obtener resultados, cuantificar los hechos, los elementos que se van presentando para poder obtener resultados no de aproximación, sino reales. Vale decir entonces que el paradigma cuantitativo es un paradigma, digamos, positivista en todos los aspectos. Busca la verdad a través de una, digamos, a través de una medición, a través de un conteo. Fíjense que les coloco como ejemplo que en el caso de las investigaciones cuantitativas no se realizan entrevistas a profundidad, sino que se realizan encuestas, porque las encuestas posteriormente pueden ser cuantificables. ¿Ok? ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Las encuestas, a diferencia de las entrevistas, son preguntas cerradas o abiertas que se le pueden hacer a múltiples personas o a muchos sujetos, pero siempre con las mismas variables. Es decir, vamos a hacer la misma pregunta a 100 personas y a esas 100 personas posteriormente tabulamos, cuantificamos y observamos cuál es el patrón de comportamiento de lo que nosotros queremos investigar.
¿ok? En cambio, la entrevista no se pueden hacer las mismas preguntas a las mismas personas porque estarías convirtiendo una entrevista cualitativa prácticamente a lo que es una encuesta. Entonces, en otro aspecto, y siempre lo pongo como un ejemplo y a veces las personas se ríen, pero fíjense esto, cuando nosotros vamos a hacernos un análisis de sangre, fíjense bien, un análisis de nuestra sangre, nosotros vamos a un laboratorio, por supuesto, y eso, ese análisis de sangre da resultados mediante un proceso, digamos, positivista, un proceso cuantitativista que le permite a ese médico, le permite a ese profesional determinar cuántos glóbulos blancos, cuántos glóbulos rojos, qué tipo de sangre tenemos, si es A positivo o negativo, AB positivo. Es decir, no nos da una aproximación, sino que nos da una realidad que está allí. Es posible que se maneje, que pueda haber un margen de error con respecto a otros laboratorios, pero en líneas generales, si somos A y somos O, positivo o negativo en cualquier parte del mundo. Y es posible que exista una variación según, digamos, las condiciones corporales o las condiciones de nuestro organismo, pero en cuanto al conteo y cuanto si se mantienen las mismas condiciones, siempre van a haber los mismos resultados. Este, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque la investigación cuantitativa es la que, digamos, ha tenido por cultura aplicación en muchísimas academias, o por no decir en la gran mayoría de las academias e instituciones venezolanas. Este, hemos utilizado allí para poder llevar adelante los procesos de investigación. Hemos utilizado verbos como analizar, valorar, determinar, eh, proponer, que son términos y son, digamos, verbos propios de una investigación cuantitativa. La utilización de variables, la utilización de hipótesis, son, digamos, elementos que son propios de la investigación cuantitativa. ¿Ok? Y fíjense que hay algunos tipos de investigaciones que nosotros en algún momento pudimos considerar como investigaciones cualitativas, pero sin embargo son de la corriente positivista, como es el caso de la investigación jurídica, de la investigación histórica, y por eso es que ahorita nos estamos yendo, digamos, a recorrer caminos emergentes que tienen que ver con investigaciones dentro del área humanista, como la investigación fundamentada en métodos que vamos a ver más adelante para no confundirnos. Vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que es el paradigma cualitativo. Aquí nos vamos a fundamentar con Corona, que nos dice que la investigación cualitativa surge como un paradigma emergente y a su vez novedoso, el cual, digamos, ha recibido la influencia de diversas corrientes filosóficas representadas por Edgar Morin, a quien les recomiendo que busquen y puedan leerlo, Paulo Freire, Edmund Husserl, Martin Heidegger y Schutz Alfred, entre otros, que han contribuido y que a lo largo de estos años han, digamos, realizado aportes extraordinarios. Nos sigue diciendo Corona que la investigación cualitativa es un paradigma y lo ratifica emergente que sustenta su visión epistemológica y metodológica, es decir, tanto el problema como el método, en las experiencias subjetivas. Fíjense bien, fíjense cómo se van construyendo diferencias. Allá hablamos de una objetividad y neutralidad, mientras que aquí hablamos de una subjetividad e intersubjetividad. Es decir, la subjetividad del investigador, pero también la intersubjetividad, porque tú tienes que interactuar con los demás sujetos que están en el fenómeno que investigas. Digamos, y continúa, dice, cuya práctica se orienta hacia la sociedad construida por el hombre. Es decir, vamos a investigar los fenómenos causados por el hombre, los efectos que tienen en ella y los efectos que tiene también en el hombre, donde interactúan las versiones y opiniones del ser pensante respecto a los hechos y fenómenos de estudios para construir, fíjense bien, para construir la realidad
de manera cooperativa y dinámica. Es decir, yo no voy a construir en mi investigación mi realidad, lo que yo creo que es, ¿ok? Aquí vamos a construir de manera cooperativa una realidad para aproximarnos, fíjense bien, aproximarnos a una verdad. Es por ello que en las investigaciones de carácter cualitativo no vamos a encontrar el último capítulo, que es el quinto, que dice conclusiones, sino que vamos a conseguir nuestra teorización, que no es otra cosa que las reflexiones finales y los aportes de nuevos conocimientos que nosotros vamos a hacer como investigadores cualitativistas. Fíjense que cuando hablamos de conclusión es porque ya, digamos, es firme la posición que yo tengo en este momento y es muy difícil que pueda ser más adelante revertida. Sin embargo, cuando hablamos de investigación cualitativa, hablamos de esa teorización porque es posible que esas teorías que están dadas por las acciones del hombre y su comportamiento, ¿ok? Puedan variar en alguna ocasión o en algún momento y puedan venir teorías que apoyen las nuestras o simplemente teorías que sean, digamos, contrarias a las que nosotros podemos presentar. Fíjense entonces cómo nosotros vamos estableciendo algunas diferencias en estos aspectos. Vamos ahora a hablar un poco acerca de lo que son los paradigmas y métodos de investigación. ¿Ok? Esto es muy importante porque aquí es como especie de un cuadro comparativo que les hice. Y fíjense, ¿no? En la investigación cuantitativa tiene como características principales las siguientes. En primer lugar, se centra en la medición precisa y objetiva de los fenómenos estudiados. Es decir, es orientada a cuantificar. En la cuantitativa se utilizan instrumentos y técnicas de recolección de datos que son totalmente estandarizados para poder tener información numérica. Ahí es parte de la objetividad. Yo no voy a utilizar instrumentos que se me vayan adaptando o amoldando a lo que yo voy necesitando, sino si yo necesito medir la distancia que hay de un punto a otro, pues busco un metro, ¿ok? Y aquí lo mido. Eso es un instrumento que es estandarizado. No puedo estar inventando que voy a buscar una forma, voy a buscar la otra para descubrir qué distancia hay de aquí, de un punto A a un punto B. Utiliza técnicas estadísticas para identificar patrones, relaciones, asociaciones significativas entre variables. Y tiene que utilizar estadística y tiene que utilizar técnicas como por ejemplo el chi cuadrado. ¿Para qué? Para poder, digamos, establecer o predecir o simplemente poder anticipar situaciones desde el punto de vista cuantificable. Es objetiva y neutra. ¿Ok? Valora la objetividad y la neutralidad en la recopilación de datos. Es decir, procura estar siempre, digamos, fuera del escenario, observando y buscando elementos, siempre participando como un neutro y de manera totalmente objetiva. Y es, digamos, un método inductivo, pues él se formula preguntas o se formula hipótesis y va recolectando datos que le permitan saber si las respuestas que se están dando son las adecuadas o si tiene que seguir planteándose preguntas y respuestas hasta obtener, digamos, la verdad o obtener, digamos, la realidad de lo que se pretende. En el aspecto de las características cualitativas, tenemos que, como características principales, que esta busca comprender. Fíjense cómo van cambiando los verbos, ¿verdad? Ya aquí no estamos hablando de analizar, no estamos hablando eh, de determinar, aquí estamos hablando de comprender, conocer, interpretar, ¿ok? Describir en detalle, digamos, la complejidad y diversidad de los fenómenos que se están estudiando. Es decir, yo vengo a comprender qué está pasando acá. Yo vengo a comprender por qué esta persona actuó de esta manera. Yo quiero comprender por qué se actuó de esta forma, por qué esta conducta antijurídica o por qué esta conducta pegada a la norma. Pero no solamente es comprender, ahí es donde viene lo que vamos nosotros a comprender. ¿Qué vamos a comprender? El sentido y significado de las cosas, interpretarlos además. Y fíjense que nosotros utilizamos muchas veces esa palabra, sentido y significado, pero vamos a preguntarnos ahora,
y vamos a darnos respuesta a nosotros mismos. ¿Qué es sentido y qué es significado? Y fíjense que cuando le tengamos respuesta a estas preguntas, vamos comprendiendo mejor lo que es una investigación cualitativa. ¿Qué sentido tiene tal cosa? ¿Qué eh, significado tiene además? ¿Ok? ¿Qué significa para mí mi tesis y qué sentido tiene hacerla? Es de naturaleza holística, pues reconoce todos los fenómenos estudiados como multidimensionales e interconectados. Es decir, aquí todos estamos conectados, desde el investigador con los fenómenos y con las personas que están actuando dentro de dentro de ese contexto. Es la única forma de poder participar porque recuerden que en la investigación cualitativa hay la interacción, ¿ok? Bien a través de textos con la hermenéutica, bien a través de las personas con la fenomenología, bien a través de las personas y los textos con la fenomenología interpretativa o hermenéutica, o también con la etnografía, que no creo que sea el caso que ustedes vayan a trabajarlo, pero sí la mayoría creo que puede trabajar con fenomenología interpretativa o hermenéutica o pueden trabajar con hermenéutica pura, ¿no? Por otra parte, también valora el contexto y la subjetividad de los participantes. Y por supuesto, ajusta lo que es su enfoque de investigación y lo va, digamos, redimensionando en la medida que la investigación se va dando y puede aportar nuevos elementos que pueden ser nuevamente, digamos, incluidos en la investigación porque puede, digamos, mejorar los resultados que se están obteniendo. Este, mm, Fíjense, mis estimados, que es importante que nosotros mantengamos pues este tipo de eh, diferencias para no tener confusiones. Es muy común que nosotros queremos hacer una investigación o se va a hacer una tesis y ya se viene con una cultura de que empezamos a escribir y empezamos a hacer cosas sin antes ordenar la mesa y tener los ingredientes completos para poder nosotros comenzar a hacer una tesis. Y fíjense bien, es posible que algunos de ustedes hayan iniciado escritos y tengan páginas, pero ahora eh, hay que comenzar de cero, porque no sabemos si lo que escribimos realmente está de acuerdo con alguno de estos paradigmas o en qué método lo estamos haciendo. Muchas veces nos ponemos a escribir y no sabemos en qué paradigma estamos, qué método es, hacia dónde vamos. ¿Y por qué no lo sabemos? Primero, porque no manejamos esta información. Segundo, porque no hemos definido el camino metodológico. Es muy fácil a veces escuchar, no, porque mi investigación es cualitativa o cuantitativa. Ok, sí, perfecto. Pero ¿qué método vas a aplicar? ¿Qué técnicas vas a aplicar? ¿Qué camino vas a utilizar? ¿Cuáles son tus ejes de investigación? ¿Cuál es la línea de investigación que tú escogiste? Porque si no sabemos nada de eso, simplemente estamos escribiendo sobre una idea que creemos que es buena, es posible que sea muy buena, es posible que tengamos un tema, pero no tengamos problema en el tema. ¿Ok? Esto es algo también muy importante. Se ha dicho, o sea, por cultura hemos eh, eh, asumido que cuando vamos a hacer una investigación buscamos un tema, inclusive buscamos hasta el título, que eso es lo incorrecto, la práctica eh, que nunca debe hacer. Y por eso es que muchos colegas se han quedado en el camino y no han podido avanzar en la construcción de sus trabajos de investigación, de sus tesis y sus producciones. Es muy común observar cuando empezamos a ver un trabajo en sus inicios, que ya tienen un título, ya tienen una introducción, ya tienen todo y cuando en realidad ni siquiera tienen nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ordenar la mesa y empezar a colocar los ingredientes que necesitamos. En primer lugar, definir desde hoy si nuestra investigación es cualitativa o nuestra investigación es cuantitativa. Ya sabemos que si necesitamos manejar números, estadísticas, cuadros comparativos que tengan que ver con numeración, ya sabemos que nuestro camino es eminentemente cuantitativo. Si nuestro camino es cualitativo, ya sabemos que vamos a hacer
interpretación de textos jurídicos, interpretación de textos de teóricos, maestros del derecho. Vamos a trabajar con personas para interpretar desde su voz, ¿ok? Algunos conceptos, algunas situaciones que nosotros queremos llevar a través de entrevistas a profundidad o cualitativas. También podemos caminar hacia adelante y haciendo una mixtura de lo que es la hermenéutica de los textos jurídicos con las entrevistas a personas en un método llamado fenomenológico interpretativo. Es importante entonces que nosotros tengamos ya claro el camino que vamos a seguir. Una vez que nosotros tengamos este camino claro, entonces vienen los demás ingredientes que se los voy a ir dando en la próxima entrega. ¿Cuáles son los demás ingredientes? Bueno, definir cuáles son nuestros ejes de investigación. ¿Qué son los ejes de investigación? Bueno, son simplemente las dos ideas principales sobre las cuales versa. Y por supuesto, pues tengamos también ideas o ejes transversales. Una vez que tengamos esos ejes ya definidos, ubicados, entonces vamos a buscar los referentes empíricos que van a sustentar nuestra voz, ¿ok? Y los referentes teóricos que van a sustentar y le van a dar rigor científico a la investigación. Yo me voy a adelantar un poco a lo que es la próxima entrega, porque es muy importante diferenciar lo que es un referente empírico de un referente teórico. El referente teórico es aquel referente, digamos, que nosotros buscamos porque tiene publicaciones, no en revistas científicas, tiene textos publicados, son generalmente utilizamos a los clásicos del derecho, a los grandes doctrinarios del derecho, y de otras ramas que nos pueden apoyar, que tienen libros, que tienen grandes obras. Esos son referentes teóricos. Tienen una obra consolidada, consustanciada, posicionada, ¿ok? Dentro del foro profesional. Los referentes empíricos, en cambio, son aquellos que han emitido alguna opinión pública, notoria, comunicacional, y que pueden apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Si nosotros, un ejemplo, nos referimos y hablamos del hacinamiento carcelario, por poner un ejemplo, y contextualizamos nuestra investigación en parte de lo que es ese problema que nosotros consideramos que es un problema, porque hasta ahora es la voz del investigador que está hablando de ese problema de hacinamiento carcelario. Yo tengo que darle apoyo a mi voz y citar referentes empíricos. Y colocamos frases como esta, cito, se cita o en virtud de lo planteado, es importante citar la opinión emanada del Observatorio Venezolano que tiene que ver con las cárceles y que tiene que ver con los centros de reclusión en Venezuela, que en fecha tal, a través del diario tal, expresaron que en efecto en Venezuela existe este problema así, así, y hace referencia a lo que usted viene hablando. Es decir, los referentes empíricos son voces creíbles, presidentes de ONG, de colegio de abogados, magistrados, un alcalde, un gobernador, este, alguien que un decano, un investigador, un profesor universitario eh, reconocido, que en algún momento hayan emitido alguna opinión pública, repito, que esté, por supuesto, documentada en un periódico, en una grabación de televisión, en un foro. Esos son referentes empíricos que vienen a darle razón a lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué pasa si no hay un referente empírico? Es simplemente un cuento que estamos echando, que estamos escribiendo, pero que no tiene sostén empírico y por supuesto es muy difícil que tenga posteriormente el teórico. Bueno, mis estimados, creo que estoy ya pasándome al punto siguiente. Vamos entonces a enviar esta pequeña píldora de inicio para que ustedes puedan ir avanzando con algunos criterios metodológicos y puedan ya tener en claro
hacia dónde vamos a dirigir nuestro trabajo de investigación. Que pasen un feliz día o una feliz tarde o una feliz noche, dependiendo de la hora en que este video llegue a sus hogares y llegue a usted. Que pase una feliz tarde, un feliz día o una feliz noche. Nos vemos en el próximo video.